proceder a cargar los datos en esta página, en prueba, en recepción, pero preprocesando justamente, aprovechando la extensión PHP, preprocesando el contenido antes de enviarlo, ¿sí? Vamos a preprocesar todo acá utilizando PHP para luego responder todo lo que iría en el body. En este caso vamos a poner un H1, un H3 que diga datos recibidos, y observen acá, tendríamos que poner a lo mejor un label. Y dentro de este label vamos a poner uno de los datos que enviamos. Acá es donde vamos a insertar código de PHP, ¿sí? Porque enviamos en la request el IM nombre, el IM apellido y el IM edad. Entonces la idea es que en esta página recuperemos ese dato o esos datos que enviamos. Por lo tanto, vamos a poner un script de PHP. Observen cómo se hace eso. Tan simple como escribir Angular, signo de pregunta PHP, signo de pregunta Angular derecha. Todo lo que esté dentro, indentado dentro de esto, va a ser código de PHP. Vamos a ver un ejemplo. Hecho es una instrucción de PHP que nos permite imprimir por pantalla, ¿sí? Que nos permite imprimir lo que nosotros escribamos después de la instrucción. Por ejemplo, aquí van los datos. PHP se parece muchísimo a JavaScript en su sintaxis. Cada instrucción termina con punto y coma. Pero tampoco es tipificado, o sea que no utiliza tipos de datos estrictos, ¿sí? Y las variables que en JavaScript pueden comenzar con cualquier nombre, por ejemplo nombre, en PHP varían en que siempre se antepone el signo peso. Cuando yo leo peso y un nombre de variable, sé que se trata de una variable. La asignación también se hace con igual, ¿sí? Y se termina con punto y coma. Vamos a ver qué es esto de PHP o preprocesamiento de hipertexto. Tenemos un label y un hecho, y una variable que de momento no usamos. Vamos a ver, entonces vamos a actualizar. Y observen que acá, en nuestra página prueba, nosotros escribimos, insertamos código de PHP, aquí van los datos, y creamos una variable. Pero sin embargo, dentro del label, solamente aparece este texto. Es más, si presionamos F12 y vamos a ver los elementos de nuestra página, vamos a ver que el label sí está sin ninguna instrucción de PHP. ¿Eso por qué? Bueno, porque PHP, como les había comentado, significa preprocesador de hipertexto, o sea que todo se procesa en el servidor, se evalúa en el servidor, se ejecuta en el servidor, y cuando se recibe la respuesta en el cliente, ya se recibe la respuesta, como en este caso, preprocesada. Todas las operaciones de PHP se hacen, de hecho, en el servidor. Bueno, por eso es que, si acá ponemos, aquí van los datos de nuevo, actualizamos, presionamos F12 y vamos a ver que nada de lo inyectado aparece por tratarse de un preprocesamiento de hipertexto. Vamos a aprovechar esa bondad para justamente recuperar los datos. Recordemos que nosotros enviamos datos desde nuestro formulario, desde aquí,
hacia prueba. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve este formulario? Justamente para poder luego utilizar estos datos que fueron enviados en cada entrada hoy. Entonces, vamos a borrar. Vamos a usar una variable pesos nombre. Y el método que yo utilicé para enviar esto se llamaba post. Bueno, pesos -post. Es una instrucción, esta, que nos va a permitir recibir cualquier dato enviado por el método post. En este caso, mi dato, la primera vez, era el input nombre, ¿sí? Bueno, observen que acá tenemos como name input y como id in. Es el mismo, solo que id vamos a utilizarlo en JavaScript y name en PHP. Bueno, ahora, en nombre yo tengo el dato que envié vía post en el input llamado inp nombre. Ahora lo acabo de guardar en una variable y simplemente lo mostraré. ¿Cómo hago eso? Hecho, y voy a poner pesos nombre porque ahora acabo de guardar arriba el dato en esta variable. Bien, vamos a ver si es verdad. Vamos a actualizar. Julio Sacchetti 45, vamos a enviar y observen que acá dice Julio. O sea que efectivamente enviamos un dato y lo recibimos, lo preprocesamos y lo enviamos de nuevo. En nuestro código tenemos todo esto, pero sabemos que en nuestro renderizado simplemente va a aparecer Julio. Bueno, de la misma manera, si quisiéramos recibir todos los datos, podríamos utilizar otras variables, apellido, recuerden que así se llamaba este input, apellido, por eso lo uso así, y en el otro la edad. Pesos edad es igual a pesos post, donde enviamos la edad en input de edad. Bueno, tenemos tres variables con los datos que hemos enviado y lo bueno es que no estamos viendo acá justamente ningún dato si no lo mostramos de la manera que nosotros queremos. Por último, antes de terminar, vamos a concatenar o unir estos datos de manera tal que cumplamos con la premisa de informática, ¿sí? Datos, procesamiento y datos procesados, ¿sí? Acá enviamos los datos, el index, vía post, a prueba. En prueba creamos una página e insertamos código PHP para recibirlo, ¿sí? Pero vamos a hacer que esto se vea más bonito. Vamos a poner su nombre completo es ¿dónde está mi nombre? En la variable pesos nombre. Vamos a concatenar, unir lo que está en esta variable con este texto. En PHP eso se consigue gracias al punto. Si yo coloco punto, pesos, nombre, punto y coma, me va a mostrar su nombre completo es nombre. Vamos a ver si es cierto. Su nombre completo es Julio, pero no es completo. Sería punto, espacio, punto, peso, apellido, y ahí sí, tal vez, Julio Sacchetti, exacto. Punto, y tiene espacio,
punto donde guardé la edad. La edad la guardé en pesos edad. Voy a grabar. Y tiene 45, pero 45 ¿qué? De nuevo concatenamos. Punto. Años. Y de esa manera, observen que su nombre completo es Julio Sachete y tiene 45 años. Hemos recibido los datos vía post. Los hemos preprocesado gracias a este tag PHP. Hemos guardado todos los datos en variables y los hemos mostrado como nosotros quisimos, ¿sí? Si quisiera mostrarlo más grande, en vez de un label, podría poner un H1. Sí, eso es indistinto. Lo importante es que vean de qué manera se procesa el texto y se envía como si se tratara de un texto escrito puramente en HTML. Bueno, vamos a probar. Sofía Díaz, recordar una exalumna, 19, enviar. Su nombre completo es Sofía Díaz y tiene 19 años. Vamos a ver cómo. En este caso, estamos enviando datos. Si en la request lo preprocesamos en nuestro servidor y lo respondemos preprocesado, ¿sí? Jugando de esta manera con el envío y recepción de datos. Todo el tiempo es lo que hacemos cuando usamos WhatsApp, cuando usamos videojuegos en línea. En realidad estamos mandando datos. Más tarde vamos a ver cómo podemos aprovechar este preprocesado para guardar estos datos en una base de datos, ¿sí? Utilizando MySQL como SGBD PHP MyAdmin. Bueno, esto es todo por hoy. Les voy a pedir que practiquen en casa, que creen este mismo formulario, ¿sí? Y que justamente creen la página que va a recibir, en este caso, los datos, para empezar a programar justamente pensando ya en una aplicación útil. Antes de despedirme, quiero mostrarles que este formulario tiene un problema. Yo podría escribir Díaz como nombre y como apellido Sofía, y acá no hay ninguna validación. Al presionar enviar me dice Díaz Sofía, porque suele suceder que las personas, cuando cargamos datos en los formularios, no leemos, y por eso es importante validar los datos, para lo cual les voy a mostrar un pequeño agregado dentro del input que nos puede ayudar, no para validar, pero sí para indicar mejor. Acá en el input, antes de cerrar este Angular o Pacman, vamos a poner placeholder. Escriba aquí su nombre. Este placeholder, observen que nos va a ayudar a guiarlo al usuario para que cuando vaya a escribir el nombre sepa que ahí va el nombre, ¿sí? Podríamos aplicar placeholder a cada input para ayudar al usuario. Escriba aquí su apellido. Y por último, un placeholder que diga edad solo número, ¿sí? Bueno, observen que de alguna forma estamos ayudándolo un poquito al usuario, pero no estamos aún, borré un salto de línea, no estamos aún validando nada, porque yo acá podría escribir, por ejemplo, -1, nombre Juan Lagarto, enviar, y me diría tiene -1 año, ¿sí? Esto vamos a ir de a poquito viendo cómo poder corregir esto, pero bueno, lo importante es entender que podemos manejar formularios para enviar datos, ¿sí?
y que podemos enviar los datos mediante el método POST o GET, siendo uno peligroso el GET porque en la URL me aparecen todos los datos, y siendo POST el método más elegido en cuanto a que, además de permitirme enviar mayor cantidad de datos, esos datos están escondidos para el usuario. También vimos ya cómo PHP nos permite programar desde el lado del servidor utilizando el concepto de inyección de script, que viene a ser código inyectado, ¿sí? Para lograr ese efecto de preprocesado. Procesamos todo en estas líneas y le devolvemos algo limpio al usuario. Enviar de nuevo F12. Observen que recibe un H1 con el dato preprocesado.